sigan uniéndose para que se arme la party en Facebook, party LGBT en Facebook. ¿Ya se escucha? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ok. Sí te escucho. Voy a desactivar otra vez, pero sí te escucho. Decía acá al público. Bueno, pues vamos a iniciar ya. No sé si nos esperamos poquito. ¿Ya qué hora es? No, ya podemos iniciar. Bueno, pues hoy arrancamos con este proyecto de Orgullo Disidente, con estas actividades y formalizando así nuestra salida del closet. Yo les quiero platicar un poco de quiénes somos. Somos un colectivo de las disidencias sexuales en Colima que lucha contra la opresión por identidad de género y orientación sexual, organizándonos de manera independiente al Estado y al mercado. Nos dirigimos hacia personas LGBT, trabajadoras, precarias, marginadas por su origen étnico, edad o diversidad funcional. Buscamos construir presencia en el espacio público para, pues así, tomar todas aquellas demandas de la comunidad. Mañana hablaremos un poco más sobre esto. Todo el mes de junio habrá actividades. Y pues buenas noches, tardes, noches, no sé, a todos y a todas quienes nos ven. También hoy jueves damos por inauguradas las actividades mediante esta plataforma durante todo el mes de junio, como les digo, el mes del orgullo. Los días jueves será día de personaje LGBT, los viernes día de charla, sábado de película y los domingos de cápsula informativa. Así que pues los esperamos aquí por esta plataforma para que pues estemos pendientes también de las actividades que trae este colectivo que les traemos. Esta es nuestra primera jornada por un orgullo disidente. El objetivo principal es promover el respeto, la conciencia y la lucha por todas las personas dentro de la comunidad LGBT. El día de hoy conmemoraremos a Mario Mieli, un comunista homosexual e italiano, y los planteamientos teóricos que él nos dejó como legado. El compañero que hoy presenta el personaje es el compañero Manuel Vega Zúñiga. Él es abogado por la Universidad de Colima, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro del colectivo Orgullo Disidente, trabaja temas relacionados con la teoría crítica del derecho, en particular sobre las relaciones existentes entre marxismo y el derecho.
Sin nada más por agregar, yo le cedo la pantalla a Manuel. Bienvenido, Manuel. Hola, buenas noches. Nada más me confirman que se escucha. Bueno, ¿me confirman si se escucha? Diana, ¿se me escucha? Sí. Ay, perdón. Buenas noches, disculpe, lo que pasa es que apenas estoy aprendiendo a usar esto. Bueno, como decía Nora, estamos dando a conocer el colectivo Orgullo Disidente que comienza sus actividades el día de hoy en el marco de este mes del orgullo de la disidencia homosexual. Y bueno, lo que estaremos haciendo es recuperar la memoria histórica de un movimiento que inició siendo contestatario y de que ha habido un progresivo, digamos, deslavamiento del movimiento en el que se ha ido perdiendo su radicalidad hasta convertirse hoy, digamos, en un mercado arcoíris, en un mercado que podríamos decir de la marca gay, de una forma de expresión de gay capitalismo, del voto rosa, en el cual los homosexuales y el amplio abanico de la diversidad sexual pareciera que van olvidando aquel horizonte en el que se tenía una perspectiva de cuestionar el orden existente y no de conformarse con que se nos incluyera en el orden existente. Es decir, así como el movimiento amplio, global, de mujeres feministas de izquierda, no buscan simplemente incrustarse en las estructuras patriarcales de la modernidad capitalista, del Estado, sino que lo que se aspira es a la transformación misma de la sociedad patriarcal. Bueno, de igual manera hubo un tiempo en el que los movimientos de disidencia sexual cuestionaban el orden heteronormado, no con miras a ser incluidos en la sociedad heteronormada capitalista, sino con miras a transformarla, a revolucionarla. Esto se ha ido perdiendo y nosotros como colectivo Orgullo Disidente tenemos una vocación de recuperar esta tradición que, para decirlo sin tapujos, sin miedo, es una tradición, digamos, de lucha anticapitalista que aspira a, desde la propia experiencia de la disidencia sexual, hacer un análisis crítico de la sociedad existente, hacer una praxis y un desarrollo teórico de la sociedad existente y lo que implica el ser lesbiana, homosexual, trans, bisexual en la sociedad en la que vivimos, pero como les decía, con miras no a que nos acepten y nos introduzcan amablemente en la sociedad existente como si la sociedad existente fuese un lugar deseable al cual queremos estar y no como un proceso histórico que deseamos transformar. En ese sentido, el día de hoy que estaremos haciendo esta dinámica los jueves de recuperación de la memoria histórica de personajes que han contribuido al movimiento de la diversidad sexual desde horizontes de izquierda. Yo voy a hablarles un poco de Mario Mieli. Mario Mieli fue un homosexual italiano. Él estudió filosofía moral en la década de los 60, fue un personaje disruptivo, un personaje que marcó un antes y un después en el movimiento de la disidencia sexual en Italia. Hoy penosamente ha caído en el olvido, hoy penosamente es un nombre que pasa prácticamente inadvertido. Sin embargo, él es una de las figuras centrales del movimiento radical de la diversidad sexual en Italia. Como yo les decía, Mario Mieli, él estudia filosofía moral en Italia a fines de los 60 y él en el 1970 él viaja para Inglaterra y ahí él entra en contacto con el movimiento de liberación homosexual de Inglaterra, con el movimiento que después desencadenará también en ese mismo tiempo las revueltas de Stonewall. Mario Mieli regresa a Italia en 1971
y funda, junto con otra serie de homosexuales militantes, el Frente Unitario Homosexual Revolucionario Italiano. Esa década, la década de los 60, era la década en la cual los frentes homosexuales eran revolucionarios. Lo hubo en Argentina, lo hubo en México, lo hubo en España, lo hubo en Francia, lo hubo en Italia. En aquel momento, en la década de los 70, todos los movimientos que se aglutinaban y reivindicaban como de frentes homosexuales eran además frentes revolucionarios. Se asumían como frente revolucionario homosexual. Esto tiene que ver también con el contexto histórico en el que se está viviendo. Eran aquellos años de los 60, movimientos estudiantiles, el movimiento feminista, los movimientos de la liberación sexual, y Mario Mieli no será la excepción. Él estará muy influido frente a aquellas décadas de los años 40, 30, 50, en los que el marxismo fue cayendo en una especie de acartonamiento. Después viene un momento de frescura en los años 60, en el que se combinan, por ejemplo, expresiones como el psicoanálisis con el marxismo. Entonces, Mario Mieli va a beber de esta tradición, de la cual, por ejemplo, son exponentes Herbert Marcuse, Wilhelm Reich y otros teóricos que hablaban sobre la relación entre liberación sexual, la potencia libidinal y la relación política de opresión y dominación. Entonces, bajo esta tesitura es que Mario Mieli se incorpora al frente o funda junto con otros compañeros el Frente Unitario Revolucionario Homosexual de Italia, y este era un frente que se asumía de principio un frente marxista, anticapitalista. Por ahí del 74 este frente se va diluyendo, toma otras vertientes, pero Mario Mieli no renuncia a su perspectiva anticapitalista, y de aquella experiencia en la que les contaba que él estudió filosofía moral, salió uno de los que serían su libro emblemático, Elementi di critica omosessuale, que se tradujo al español en el 77 y se tradujo a otros idiomas, pero esta tesis doctoral de Mario Mieli, Elementos de crítica homosexual, marcó un hito en los movimientos de la disidencia sexual en Italia. Es decir, no era nada más un activista organizando procesos de movilización, sino era también un teórico, un filósofo, poniendo al servicio del movimiento por la liberación sexual su capacidad teórica para analizar desde la crítica de la economía política elementos de psicoanálisis y marxismo y elementos de lo que implicaba la liberación sexual, la potencia libidinal e incluso también elementos potentes de lo que hoy denominamos la heteronormatividad, que por ejemplo está muy en boga entre los movimientos LGBT hoy. Bueno, en Mario Mieli hay un asidero radical de aquello que implicaba la heteronormatividad. Este libro es uno de sus principales aportes teóricos. Mario Mieli tuvo poca obra. Él desgraciadamente muere muy joven, a los 31 años, se suicida. Entonces él tiene una obra, muy poca obra. Él tiene algunos pequeños obras de teatro, algunos pequeños piezas de teatro. Tiene su obra Elementos de crítica homosexual, que es, digamos, su gran aportación teórica. Y hay una novela biográfica, una novela autobiográfica que se publicó incluso de forma póstuma a esta novela con características autobiográficas. Su propia familia estaba en oposición a que se publicara porque él tenía, digamos, abiertamente recordemos en qué fecha estamos hablando de finales de los 60, de la década de los 70, y él hablaba abiertamente de su homosexualidad. Entonces, esta es la producción teórica y literaria de Mario Mieli, pero a continuación me gustaría centrarme en algunos elementos de su propuesta teórica, elementos de crítica homosexual. No alcanza ahora, y es una breve charla para apenas dar a conocer a estos personajes, pero es más bien como una invitación para acercarnos a la obra
de las personas que se les irán presentando en estas fechas. Entonces, más o menos he seleccionado algunos de los paradigmas o planteamientos que me parecen más potentes o radicales de este libro de Mario Mieli, y que es como una invitación para acercarnos a su obra, para recuperar la memoria histórica y para recordar que hubo un tiempo y que hoy es otra vez la exigencia de los tiempos históricos de regresar a la radicalidad en la cual el movimiento homosexual no quería, como decía en un inicio, conformarse con que se nos incorporara en el mundo heteronormado capitalista, sino que a lo que se aspira es a una transformación radical del orden existente. Penosamente, y creo que eso es parte de la vocación de la cual se da respuesta, porque surge este colectivo. Consideramos que hoy la mayoría de los movimientos de la diversidad sexual tienen un asidero político, ideológico, liberal. Su gran, digamos, campo de disputa muchas veces es la simple modificación legislativa, el lograr ciertas conquistas, como por ejemplo el matrimonio igualitario, que por supuesto que hay que luchar por el matrimonio igualitario, pero que no es la panacea, que después del matrimonio igualitario sigue habiendo grandes retos y desafíos para el movimiento de la diversidad sexual, y que estos, digamos, en términos concretos, la emancipación de las disidencias sexuales no se da con el matrimonio igualitario. Ese es un paso, eso es una trinchera de lucha, pero el matrimonio igualitario no significa la emancipación de las relaciones de dominación que viven los diferentes sectores de la disidencia sexual. Entonces, por ejemplo, uno de los planteamientos potentes de Mario Mieli es el dogma de la procreación, que incluso todavía se debate hoy en tribunales constitucionales para hablar sobre el tema del aborto, porque, digamos, esta raigambre religiosa está muy potente, vinculada a, como si fuese un binomio, entender sexo y procreación como algo indisoluble. ¿Y qué era eso? Era un dogma, y Mario Mieli viene a cuestionarlo. Dice Mieli que habitualmente se considera normal a la heterosexualidad a partir de una identidad, amor igual a procreación. Nada más falaz, deseo erótico y reproducción de la especie no coinciden, no es como si fuese un sinónimo o un efecto reflejo la eroticidad, el deseo erótico, con la función de reproducción de la especie. Dice Mario Mieli, considerar a la sexualidad como finalizada en la reproducción significa aplicar una categoría interpretativa teleológica heterosexual y por lo tanto reductiva del espectro de las diversidades sexuales al conjunto de las múltiples funciones libidinales de la existencia. Como pueden ver aquí, les decía, esta influencia de Herbert Marcuse, por ejemplo, en su libro Eros y Civilización, donde se apela a esta potencia de la energía libidinal, va a estar muy presente en Mario Mieli para disasociar este binomio histórico-religioso en el cual se entendía que la función de la sexualidad era una función exclusivamente para la perpetuación de la especie, para la reproducción de la especie. Les decía que incluso esta discusión sigue hoy presente, por ejemplo, en tribunales constitucionales cuando hablan del aborto, y entonces algunos elementos religiosos argumentan que la función de la sexualidad es la procreación, y incluso desde un asidero liberal, juristas y tribunales constitucionales, bueno, llegan a la conclusión de que no, que el sexo no es una función exclusivamente reproductiva, sino que hay también elementos libidinales, lúdicos, y de eso, mero placer, que no tiene que ser una relación asociada a la reproducción, porque además, digamos, desde estos aportes que también han hecho las mujeres feministas, las feministas socialistas, hay una relación muy íntima entre el matrimonio y la institución de la familia moderna, la familia nuclear, la familia heteronormada y la reproducción de las relaciones sociales capitalistas. Otro de los planteamientos potentes que tiene Mario Mieli, y que les decía que es como uno de los antecedentes más potentes que he encontrado de lo que hoy en los movimientos de diversidad sexual entendemos por la heteronorma, Mario Mieli describe de la siguiente manera. Dice, en la sociedad la heterosexualidad no podía ser considerada normal si la homosexualidad no fuese juzgada como una perversión. Tiene que haber esta relación dialéctica entre asociar lo heterosexual es lo normal versus lo homosexual es la perversión. Si no hubiese esta concepción arraigada de que lo normal es lo heterosexual, no existiría en consecuencia
la conclusión de que lo homosexual es sinónimo de perversión, de perversidad. Este elemento, perversidad, va a ser otra de las categorías fundamentales que se encuentran en la obra Elementos de crítica homosexual de Mario Mieli. Dice entonces Mieli: la condición de los homosexuales es la imagen especular de una sociedad que se reconoce heterosexual. Por un lado, diremos que la heterosexualidad posee el poder. La norma que sostiene el sistema es heterosexual. Aquí es donde les digo que la concepción profundamente política y radical de Mario Mieli para describir la heteronorma no es una mera cuestión de actitudes, de símbolos, sino unas relaciones de poder. Lo dice Mario Mieli de forma radical. Por un lado, diremos que la heterosexualidad posee el poder. La norma que sostiene el sistema patriarcal y capitalista es heterosexual. Y por otra parte, la homosexualidad reviste el papel de lo negativo. La homosexualidad es lo antitético respecto a la normalidad institucionalizada. Y con esta idea de Mario Mieli, que es una mera invitación a leerle, cerraré con unas breves reflexiones por si quisiera alguien de quienes nos están mirando poder hacer alguna pregunta, poder problematizar algo. Entonces cerraría con esta potente reflexión en la que Mario Mieli hace una dialéctica de la homosexualidad y la heterosexualidad, explicando cómo mientras lo considerado normal dentro de la institución, por ejemplo, del Estado moderno, de las relaciones sociales, es la heteronorma como nomos común, la homosexualidad va a revestir este papel de lo subversivo, lo negativo, lo antitético de esa normalidad institucionalizada. Y de ahí el riesgo, considero yo, de que, por ejemplo, hoy la mayoría de los movimientos de la diversidad sexual pareciera que a lo que aspiran es a la normalidad institucionalizada, de la que habla Mario Mieli. Esto es riesgoso porque entonces no se aspira más a la transformación radical del orden existente, no se aspira más a un cuestionamiento de las relaciones de producción y no solamente de producción, digamos, de riqueza material, sino de producción de los afectos, de producción del eros, de producción de las subjetividades, de la reproducción de la totalidad de las relaciones sociales. Con estas ideas de Mario Mieli sobre la normalidad institucionalizada, la heteronorma y lo que implica de subversivo la heterosexualidad como antítesis contestataria de este orden, pues cerraría para, si quisieran dialogar, hacer preguntas. Estas cápsulas van a ser pequeñas, no sé si me he pasado el tiempo, pero serán 15 a 20 minutos. El objetivo es solamente dar a conocer un personaje y bueno, esperaré para ver si hay comentarios, preguntas y si no hubiera, regresaría mi compañera Nora para hacer la invitación a la actividad del día de mañana. Pero yo no sé moderar para ver si hay preguntas ni nada. A ver si Nora o Carlos me ayudan. A ver, voy a checar. ¿Alguna pregunta en el foro? ¿Pregunta, comentario o algo? Ya surgió una, ¿ya la viste? No, no veo nada. ¿Qué tengo que hacer? Hay algunos autores actuales que retomen opciones para no conformarse con la institucionalización. Sí. Yo considero que hoy más son autoras feministas las que están haciendo esta apuesta por el no conformarse con la normalización de la institucionalidad que hombres homosexuales. Desde la disidencia homosexual sí hay, pero por ejemplo, bueno, estoy pensando ahora, hay en Brasil hay un joven, un investigador de unos 35, 40 años, Renan Quintalla, que él trabaja también las relaciones entre marxismo y derecho y crítica a la economía política, pero digamos no es alguien tan conocido, es un investigador joven. En Argentina también, para quien les interesara, hay un joven investigador que se llama Patricio Simoneto. Él analiza en particular las relaciones entre la dictadura en América Latina, la dictadura en Argentina y la represión a los colectivos homosexuales, particularmente, como les decía hace un momento, aquellos colectivos de homosexuales de los años 70 se asumían como colectivos revolucionarios, eran Frente Homosexual Revolucionario.
Les decía que hubo su, digamos, versión de Frente Revolucionario Homosexual, no solo en Francia, en Italia, ni en Inglaterra, sino también en México, también en Argentina. Entonces, Patricio Simonetto analiza esta relación entre la represión que sufrió el Frente Homosexual Revolucionario Argentino durante el periodo de la dictadura. Renan Quintalia también hace algo similar durante el periodo de la dictadura en Brasil con los movimientos subversivos, pero digamos son investigadores jóvenes. Hoy grandes teóricos de la condición homosexual con un enfoque anticapitalista. Yo no conozco ahora, yo los que he leído son sobre todo de los años 60, 70, inicios de los 80. Pero bueno, como todos sabemos, después en los 90 viene el auge del periodo neoliberal del que no hemos salido hoy, y eso ha hecho también que investigaciones radicales desde la condición del ser homosexual no sean tan abundantes el día de hoy. Pero las mujeres feministas sí están haciendo apuestas teóricas importantísimas, contestadoras del orden existente, que no se conforman con esta normalidad institucionalizada. Tenemos a Judith Butler, tenemos a Angela Davis, tenemos a un sinfín de mujeres importantes teóricas que no se conforman con esta normalidad institucionalizada. No sé si hay alguna otra. Hay otra. Dice, ¿hay traducciones al español de su obra? De Mario Mieli, Elementos de crítica homosexual, está traducida. Los pequeños, porque no son obras de teatro, son algunas pequeñas piezas de teatro. No están traducidas al español, pero recientemente, o también un joven investigador brasileño tradujo algo al portugués. Y su novela autobiográfica no está en español, está en italiano y está en inglés. Ok, pues serían, creo que todas las preguntas. Creo que sí. Pues entonces bueno, regresamos contigo y voy a desactivar mi cámara para que anuncies la. Gracias. Gracias, Manuel, por compartirnos estos aportes y planteamientos. Les agradecemos y les invito a que no se pierdan la charla de mañana. La charla de mañana lleva por nombre ¿Qué es el orgullo disidente? Y era esto acerca de lo que les replanteaba de quiénes somos, qué buscamos, cuál es nuestro objetivo, a quién nos dirigimos y cuál es nuestra lucha. Y recordarles que no queremos incluirnos en un sistema que explota y que oprime todo lo que le rodea. Queremos su transformación radical. Nos vemos mañana a la misma hora. ¿Ya nos salimos?